Sean ustedes bienvenidos a Agronauta, el podcast donde déficit de atención es una herramienta para aprender más de todos los temas en un solo episodio. Y esto creo que es bien importante que lo sepan porque, bueno, eso es la base de lo que estamos haciendo aquí. Y para este episodio está conmigo, yo soy Tonatiuh Quiñones, me presento, y está conmigo el alquimista del bosque eterno de la regeneración, mi querido Héctor Reider. ¿Cómo estás? Qué fumados intros me pones, pero estoy muy bien. Y justamente ahorita que dijiste eso de déficit de atención, a ver, escuchas, no tienen ni idea cuántas cuántas tangentes nos metemos ahí, que se nos pierde el tema bien duro. De hecho, ¿de qué íbamos a hablar ahorita? Ya se me olvidó. Pues ahorita si quieres, bueno, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, que son los datos detrás de los datos, o sea, los metadatos en la información agrícola. Y pues, ¿qué te parece si ponemos el intro y empezamos? Empecemos. Esto es Agronauta. Así es, mi querido compañero neurodivergente. Sí, y fíjate que muy interesante el tema de hoy, como les comentaba, porque es un tema que tenemos en la mente hace mucho tiempo. Héctor y yo hemos platicado mucho sobre los datos detrás de los datos. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa con la información agrícola? O sea, por ejemplo, voy a poner, si tú mides algo, temperatura de un cultivo, o que dices, pues son 16 grados, ¿en dónde? ¿A qué horas? ¿En qué sitio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué había más allá de lo que estás teniendo? Y entonces, un solo dato puede tener muchísima información asociada. Y por eso, pues, creo que me parece que es un buen punto para dar a entender qué es lo que buscamos con este episodio, ¿no, Héctor? Totalmente. Y de hecho me parece, bueno, más bien qué bueno que ya por fin hablamos de este tema, porque hemos hablado de información tantísimas veces, ¿no? Hemos hablado de el uso de sensores, hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de la percepción remota, un montón de cosas, y todas estas cosas necesitan de metadatos para funcionar. Entonces, si nos vamos a poner, bueno, Tona de un gran ejemplo, pero escuchas, quiero que se imaginen un mensaje de texto, ¿sale? Entonces, el dato o la información que viene en el mensaje de texto sería el contenido, pero el metadato es la información alrededor. Entonces, ¿quién nos mandó el mensaje de texto y y a qué hora se mandó? Eso es un ejemplo de metadatos, ¿no? Son esos descriptores que nos ayudan a entender el contexto en el que se centra el dato que estamos utilizando. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿a qué se refiere el término? Bueno, aquí yo propongo una definición muy simple. Los metadatos en la agricultura se refieren a la información descriptiva que acompaña a los datos primarios recolectados en el campo. Estos incluyen de cómo, cuándo, dónde, quién lo recogió, y especificaciones, por ejemplo, de equipo, de maquinaria, de proceso, condiciones ambientales o cualquier otro dato, factor relevante que pueda ser usado. No estamos hablando que esto sea únicamente para cuestiones de IT, o sea, de tecnología, sino eso también es bien importante que tengamos una libreta de apuntes. Algunos no aprendimos a hacerlo más que hasta mucho tiempo después, pero a mí me parece muy, muy, muy clave que tengamos el término bien establecido. Y esto es tan importante en nuestros tiempos que hasta hay una compañía que se llama Meta. Entonces, se llama Sí, exactamente. Y esto vive de los metadatos, no de los datos. Efectivamente. Y bueno, si nos queremos meter ya en términos acá más, en cosas más nerdas, pues es que meta viene del griego y es después de o más allá. Entonces son el dato más allá del dato. El dato más allá del dato. Y sí, y creo que es importante que en los procesos agrícolas tengamos el contexto de la información. A veces es bien sencillo, ya sea que lo recojamos nosotros o que tengamos forma de obtenerlo, o sea, los metadatos. Y creo que, por ejemplo, dices, no, pues el día de hoy estuvo soleado, y a ver, ¿dónde lo puedo ver? No, pues en una página de clima, y de esa página de clima puedo saber los vientos, también puedo saber la radiación solar, y si pongo un sistema o si sucedió algo extraordinario en el cultivo, que por ejemplo las plantas están creciendo bien, y puedo obtener toda esa información de ese día o de esos días y saber descripción de que, por ejemplo, se aplicó un
un producto y ese producto se aplicó de cierta forma, lo aplicaron en tal zona y toda esa información lo tengo, todos esos son metadatos, ¿no? Para tomar decisiones. Básicamente, o sea, es ese descriptor que nos ayuda a entender. Entonces, si se aplicó, por ejemplo, se aplicaron tantos, no sé, tantos gramos o se hizo una dilución de quién sabe cuánto pesticida, no, lo que nutrientes, vamos a poner nutrientes, y se hizo mal, los metadatos son los que nos van a ayudar para saber quién lo hizo mal. Entonces, ¿Quién fue? Entonces ayudan para quemar a la gente también. No, pero es que son básicos. O sea, es un término muy técnico para algo que es muy básico y que lo utilizamos en todos los conceptos de nuestra vida. Normalmente está asociado a términos de tecnología, está muy asociado a temas de percepción remota, que es pues imágenes satelitales, que es la creación de mapas, que es la cartografía. Pero pues como bien dice Tona, o sea, realmente lo estamos utilizando para todo. Nosotros utilizamos esos metadatos, pues el ejemplo del mensaje de texto, ¿no? O el ejemplo del clima es muy bueno. ¿Estuvo soleado hoy? Un metadato es ¿dónde? ¿Dónde estuvo soleado? ¿A qué horas? Y por ejemplo, hablemos de metadatos que no sabemos y que tenemos ahí puestos. Por ejemplo, en las sesiones de internet, si tú te metes a páginas, tú dejas un montón de metadatos perdidos. Ajá. Totalmente. Y, por ejemplo, los cookies podrían ser metadatos. Y, por ejemplo, nuestro navegador, historia de navegación, puede ser un metadato. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo, o sea, pero ya viéndome un poco más allá. Bueno, eso sería más bien un dato, ¿no? Más bien, porque el historial de navegación son los datos que están jalando y es la dirección IP sería el metadato. Por ejemplo, tú viste, no sé, viste un dato en internet, no sé, una página, ¿sabes qué? Para diluirte el producto son 10 mililitros. ¿Y dónde lo viste? Entonces, ahí es donde vendría el metadato, o sea, ahí es, pues me voy a mi historia de navegación, lo vi en tal página, en tal sitio, y podemos saber exactamente qué es lo que está pasando. Digo, no es que solamente sea para cuestiones IT, pero sí es importante llevar un buen análisis o una buena práctica de obtener esos metadatos, ¿no? Claro, te puedes salvar la vida. Totalmente. De hecho, los usamos muy seguidos. ¿Cuál es uno de los usos más comunes de los metadatos cuando no sabemos encontrar un archivo y no nos funciona lo de la búsqueda? A veces ponemos y queremos saber dónde está. Ya está, tenemos el archivo abierto y queremos saber dónde está. A veces le damos clic derecho al archivo y le vemos propiedades y nos dice la ubicación. Y ya estamos viendo en esas propiedades todos los metadatos de nuestro archivo. Sí, claro. Por ejemplo, podemos ver nuestro historial de llamadas telefónicas y saber en qué parte la hicimos. Ajá. O si tomamos una fotografía. Es bien importante, por ejemplo, si no te gusta tomar muchos datos, te hacer unas notas, toma una foto. Y ahora los celulares de ahora, o sea, te tienen en dónde la tomaste, cómo la tomaste, te lo puedes guardar. Digo, si por ejemplo, los que tienen iPhone, no sé, puedes ver, te da un mapa dónde tomaste la foto, a qué horas, y la puedes asociar con todas las cosas que tienen, resolución de la foto, etcétera. Pero si, por ejemplo, tienes un cuaderno y le tomas una foto, ya tienes muchos datos asociados, ¿no? Y esos son los metadatos. Totalmente. Ahora, dale. No. ¿Por qué es importante que ahora pensemos en metadatos? Es bien importante. Yo creo que tú mencionaste algo bien simple. El paso que viene, que es lo que yo quiero dar, ¿por qué te traje este tema? ¿Por qué lo propusimos? Lo que viene adelante son análisis de datos desde el punto de vista, pues análisis de datos de simple, o sea, de hacer gráficas, lo que tú quieras, ¿no? Pero también va a venir lo que se llama el uso de inteligencia artificial y crear modelos que pueden tomar estos datos para tomar decisiones. Entonces, en un futuro va a ser básico que sepamos tomar metadatos para alimentar modelos de aprendizaje remoto. Y esperemos que no tarden mucho. Bueno, ya no tardan mucho, porque sí, ya con las autorizaciones se está poniendo bastante interesante. Yo creo que sí, no tardan mucho y podemos crear una buena mecánica para poder producir metadatos, ¿no? Sí, totalmente. Y ya que estás mencionando esto, yo creo que viene una parte muy importante, ¿no? Ya estamos metiendo, más allá de la integración de la inteligencia artificial, entender por qué están los metadatos ahí nos puede ayudar a saber si lo que estamos viendo es de calidad o no. Entonces, ¿qué tal si una medición de conductividad eléctrica? Estamos utilizando un sensor. Y si queremos saber si está bien esa medición o no, obviamente estamos utilizando un sensor HANA, ahí lo vamos a ver, pero si estamos pasando esos datos a la computadora
y queremos saber si esos datos son fidedignos o no, pues lo podemos verificar viendo los metadatos, de dónde vino, cuándo se tomó, cuándo se te pasó. Entonces, es muy común al momento cuando ya estamos utilizando, pues, análisis de datos, más allá de la inteligencia, o sea, todavía no llegamos a la inteligencia artificial, pero es muy común cuando estamos haciendo análisis de datos, que si queremos jugar a la estadística, nos vamos a tener, en nuestra base de datos, vamos a tener a fuerzas que utilizar los metadatos para crear esas conexiones. Ahora, esas conexiones, si le agregamos complejidad, y estoy simplificando muchísimo, y lo siento mucho, Tona, pero cuando empezamos a hacer esas redes de metadatos, es cuando podemos empezar a pedirle que encuentre patrones, y podemos empezar a que enlace este dato con este otro. ¿Por qué? Porque, mira, resulta que se tomaron en el mismo día con una temperatura similar, pero tienen dos productos completamente diferentes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, ese es lo que va creando los fundamentos o las bases para poder llegar a la implementación de inteligencia artificial. La correlación. Exactamente. Correlacionando datos, y eso que es bien importante para crear un buen fin de esta información, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que correlacionamos con esos datos? Si hay patrones y lo que quieras, pero utilizamos los metadatos para crear la relación inicial. Sí, ¿no? Y entre más información tengas, de información de calidad, pues más posibilidades tienes de hacer un buen análisis, ¿no? Y creo que profesionalmente hablando, yo que le recomendaría, pues, primero, si empezar con una libreta. Hay gente yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene 30 años apuntando y apunta todo en un cuadernito. Y es un señor ya grande, no tiene más edad, o sea, de que eso, pero tú ves sus apuntes y ya lleva 4 libros producidos. Sí. Y bien, desde todo tipo, desde técnicos hasta poesía, por todos sus apuntes, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que hace contenidos debe tener muchos datos de lo que está viendo, ¿no? Hablamos de que hacen podcast, hacen periódico, el periodismo se basa en datos, los ingenieros deben basarse en datos, y como dice, solamente creo en Dios, a mí también, los demás tráiganme datos. Sí, no, sí, totalmente, y o sea, toda la toma de decisiones tiene algún fundamento en el uso de datos. No, o sea, suena muy, muy sangrón, pero es la verdad. Tenemos una idea, tenemos que tomar un poco de evidencia y tenemos que tomar una decisión basada en esa evidencia, pues estamos utilizando datos. Creo que hay muchas formas, comenté el tema de tener una libreta, ¿no? Una libreta es muy útil para obtener metadatos, ir apuntando todo lo que se te va ocurriendo, ¿eh? Pero ya hay, como les comentaba, la otra herramienta que podría ser útil es la cámara. La cámara, si es que no te gusta apuntar, aunque luego se hace un relajo de fotografías y las confundes con las que tienes ahí. Y la otra es que ocupes una aplicación. Yo sé que hay empresas que son empresas de excelencia, o sea, que de Excel, ahí meten todo. Una base de datos, a mí me gusta, bueno, no sé, hay muchas. Y hay yo ocupo una del iPhone, que se me parece muy bonita, pero también hay una que se llama Notion. Notion se me hace muy interesante. Inclusive en blog de notas. O grabar con audio. Y después lo transcribes. Ya en estas épocas hay aplicaciones que te permiten transcribir. Pero, por ejemplo, si tú tienes datos de una medición en un campo, pues puedes crear una tablita en Excel o en un papel que digas, no, pues sabes que tal día, tal hora medí esto, a tal temperatura, en tal cultivo, las condiciones de riego son estas. Yo creo que se va haciendo complicado, pero vas a empezar a tomar más datos. Y todos esos datos deben tener un fin. Bueno, y sería bueno que tuvieran un proceso, ¿no? Y creo que de ahí es donde empezaron muchas compañías a crecer. Si tú ves muchas compañías que tienen, que hacen, por ejemplo, análisis espectral o sea, de campos, o hacen inclusive la gente que hace sensores y todo esto, ya están ocupando toda esta información para generar, pues, otro tipo de información asociada, la famosa correlación. Y de ahí tomar datos, poder graficar. Y para poder apantallar a tu jefe está padrísimo, ¿no? Porque le puedes dar ahí una buena salud, le puedes dar una buena revisada a todo lo que hace que tienes en estos datos y llevarlos al siguiente paso, ¿no? Totalmente. Y también nos ayudan en cosas básicas para el negocio. Digamos que yo tengo mi propio negocio y tengo mi página web. Entonces, podemos utilizar los metadatos para ver qué tanta gente utiliza la página web. Bueno, los datos y los metadatos, ¿no? Están los mapas de calor. Entonces, podemos ver dónde hacen clic, Y la otra cosa que es muy interesante es
aprender a leer o a identificar los metadatos, más que no es tanto aprender a leer, realmente es identificar qué es un metadato. Esa es la única. Yo diría que la herramienta más importante. Nos puede ayudar para entender si todo lo que nos están dando es cierto o no. Sí, Entonces, claro. hay una importancia porque muchas veces nosotros ya subcontratamos a la gente que nos va a estar manejando los datos, ¿no? Que va a estar manejando, si estamos utilizando sensores, utilizamos muchísimas de las veces a los agrónomos que nos hacen el análisis de datos, estamos utilizando a quien ustedes quieran, ¿no? Estamos utilizando. Entonces, una buena manera de verificar qué es lo que se está midiendo y cómo lo estamos midiendo es pedirle a la persona, oye, pásame los metadatos. Sí, No, claro. déjame ver qué está detrás de los números. Entonces, ahí uno puede empezar a ver si hay errores. Héctor, o sea, muy poca gente dice, pásame los metadatos, o pásame tu historial, o pásame los demás datos, o ¿sabes qué? Vete por No es común. vete por los datos que son esos que te acuerdas, esos que son los termómetros que son en un círculo, que va girando, Sí. Y ahí puedes ir viendo aquí cómo está la temperatura, que son unas rodas que Sí. tenían mucho tiempo, 30 días, vas dando la vuelta y el termómetro está asociado, son los analógicos y muy bonitos, y puedes saber qué temperatura tienes durante todo el año, en un cuarto, todo el mes, o sea, y ese es como se tenían los metadatos anteriormente, ¿no? O por ejemplo, cuando eso sirve mucho para cuestiones de certificación. Cuando estás Totalmente. certificando ISOs, ISO 14, ISO 9000, o bueno, una certificación de tipo orgánica, todos esos datos asociados que a lo mejor al principio no los ves como importantes, pero después te van haciendo y le dan más información para tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Y sobre todo si nosotros queremos empezar a meternos al mundo de la digitalización. O sea, ya los utilizamos para un montón de cosas. Si estamos haciendo nuestros impuestos, si estamos viendo los recibos, estamos utilizando los metadatos del recibo para llevar nuestras cuentas. Entonces, realmente lo que estamos utilizando estamos utilizando un término bastante técnico para describir cosas que utilizamos todos los días. Sin embargo, cuando ya estamos utilizando ese término, la mayoría de las veces en la industria nos estamos refiriendo, como ya dijo Tona, a cosas de tecnología, de digitalización. Entonces, aprender a buscar esos datos, metadatos, es la manera en la que podemos evitar que nos transen, digamos. Y es la manera en la que podemos llegar a entender mejor nuestro negocio. Es la manera en la que podemos entender cómo está funcionando nuestra página web. Es la manera en la que podemos entender si realmente las imágenes satelitales que nos entregaron están bien tomadas o no. O sea, hay un montón de cosas que las podemos utilizar, simplemente no es de uso común. Y yo diría que hasta cualquier consultor que los utilice no está acostumbrado a tener que compartirlos. Sí, no, y además a veces son peligrosos compartir tus metadatos. Totalmente. Pero creo que ahí viene la otra parte. ¿Sabe por qué va a ser importante los metadatos en el futuro? Y es la gran pregunta, porque es algo que se llama trazabilidad. La trazabilidad, hablamos de certificación, hablamos de trazabilidad y cualquier persona te lo va a decir, pero en un futuro, yo creo que una de las cosas, ya lo dijo Brand Roberts en su episodio, ya lo hemos visto con otra gente que se dedica a temas de blockchain y todo este tema, tú vas a poder tomar una mermelada en el campo, en el supermercado, y le va a tener un código QR, no es un código QR, es una cosa que aparece, una etiquetita, le pones tu cámara y te manda una página web y vas a poder ver toda la información asociada a ese producto, donde van a entrar esos metadatos. Y si tú haces las cosas bien, le puedes meter esos metadatos y saber qué es lo que está pasando. Y si algo pasó mal, o sea, si ese producto llegó contaminado, llegó o con algún agroquímico, todo eso, pues eso te puede salvar la vida, o sea, te puede identificar qué es lo que pasó, o puede crear todo un preámbulo para poder investigar qué es lo que sucede con estos datos. Por eso es tan importante el uso de datos asociados al cultivo. Y en un futuro es lo que vamos a alimentar a las bases de datos de la información. Y ni tan futuro, porque ya es lo que utilizamos en la trazabilidad básica, ¿no? O sea, es lo que pasa cuando hay un problema de E. coli o de salmonela, se utilizan esa información para saber de dónde vino y cuál fue el punto de problema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Y Tona, ¿tú cuáles dirías que son cuáles son los desafíos más comunes al momento de trabajar con esto, con los metadatos? Yo creo primero el orden. Sí. El orden, de que estén bien ordenados, o que, por ejemplo, o que existan. Y si no existen, crearlos.
Ajá. Sí, y hay que hacerlo muchas veces a mano cuando eso O sucede. investigarlos, o sea, asociar un dato. Ahí es cuando le haces al detective, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué temperatura había tal día? No, pues esto. Y a veces ya tienes que ir a campo, ¿no? Y empiezas a identificar, a veces, ¿por qué falla una máquina? ¿No? Pues empiezas a buscarle, ¿no? Y empiezas a ver, ¿cuándo fue el último mantenimiento? No fue tal día, tal hora. A ver, dame los datos de ese mantenimiento. No, pues le cambiaron un buje. Y resulta que el que apretó el buje no lo apretó bien y tiene una fuga, ¿no? Ay, mira, ahí está el error. Ajá. Entonces Sí, ahí es sí. cuando te vas para atrás y ya vas buscando toda esta información. Y si lo vemos en temas de producción, pues puede ser que, ¿dónde pusiste el sensor? No, pues lo puse en tal sitio. Oye, pero pues allí no te va a leer nada. O sabes que lo colocaste mal, quién fue el que lo puso, no, pues no estaba capacitado, o no vio el resultado, etcétera. Y ahí es cuando empiezas a ver los resultados de esta información, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo cuando estaba, en esos tiempos donde todavía trabajaba seguido con sistemas de información geográfica. Uh-huh. Y me acuerdo que por alguna razón, según yo había puesto todo perfectamente, ¿no? Porque la manera en la que muchas veces los mapas se hacen, específicamente mapas de formas específicas, agroescuchas, es que generamos un polígono, Uh-huh. ¿no? Entonces nosotros dibujamos la forma utilizando coordenadas geográficas, perdón. Entonces es científicamente referenciada. Sí. Y esas coordenadas normalmente se tienen que referenciar a diferentes sistemas cartográficos. Hay un montón. ¿Por qué? Porque cuando no me voy a meter en una tangente ahí súper, ya ven, ahí es lo de súper específica de cómo funciona, pero básicamente, como la Tierra no es perfectamente redonda, y entonces nosotros cuando estamos tratando de pasar toda esta información a mapas, lo que hacemos es una simplificación de la superficie de la Tierra. Entonces Uh-huh. hay deformaciones. Uh-huh. Entonces trabajamos, si yo quiero hacer un mapa con el tamaño real de Argentina, yo necesito un mapa que me dé el tamaño real de Argentina con la menor deformación posible, porque su tamaño es diferente. Un gran ejemplo es que Estados Unidos es mucho más chico de lo que aparece en los mapas que nosotros conocemos, porque hay una deformación. Y Bueno, porque así el le punto... conviene que se vea a los gringos. sí, sí. Y, y entonces, un pequeño cambio en los metadatos puede cambiar por completo el tipo de mapa con el que tú estás trabajando. Un error, un solito error. Entonces, yo no me podía explicar por qué mi polígono no salía. No me explicaba por qué me salía error tras error, tras error, tras error, hasta que en uno solo de los puntos del polígono, porque los polígonos están generados de múltiples puntos, no es una línea corrida, digamos. Si es una línea corrida, pero es porque lo vas dando a diferentes estacas, digamos. Uh-huh. Solo uno de los puntos estaba mal. Tenía los metadatos mal, estaba mal georreferenciado, y con eso fue suficiente para un mapa de un parque nacional en Baja California saliera completamente en otra parte del mundo. Y eso es lo Wow. que sucede. No es la importancia de una cosa tan pequeña como tener un metadato mal. No, pues sí, ya saben la importancia de esto. Creo que sí. Pues yo creo que este episodio salió un poquito corto porque el tema es corto pero Sencillo. importante. Uh-huh. Y yo creo que ahora sí, Héctor, vamos a concluir. Yo creo que me parece interesante el tema y sobre todo decirles a los agroescuchas que el uso de metadatos en el futuro va a ser muy importante. Bueno, en el presente ya es muy Ya lo importante. es. En su empresa y como profesionistas, pues creo que yo es una gran recomendación que ojalá me lo hubieran hecho a mí. guarden sus metadatos. Sí, Sí, guarden sus metadatos, guarden sus facturas, guarden sus recibos. Todo sí. eso sirve. Sí, sí, totalmente. Y si quieren ver cómo se ve, o sea, si tienen la curiosidad, una forma sencilla de ver los metadatos, escuchas, nada más métanse a las propiedades de cualquier teléfono o computadora, archivo, Uh-huh. lo que sea, métanse a las propiedades. Por ejemplo, la información del celular donde te dicen el modelo y todo eso, esos son metadatos. Entonces, véanlos para que se familiaricen. Ah, ese es el tipo de información a la que se refieren. Sí. Y sí. O sea, tomen una foto de sus cultivos, tomen sus datos, pero recuerden que hay información asociada. ¿Quién la tomó? ¿Con qué la tomaste? ¿A qué temperatura? Inclusive hay que tomar, a veces es bien importante cuando tomamos una medición, no sé, de conductividad de suelo, con qué sensor lo hicimos, quién lo calibró, cómo fue la solución Exactamente. calibradora, cuándo fue la ¿Dónde lo última colocaron? producto, del equipo, perdón, que dónde tomamos la muestra,
a qué horas lo hicimos, qué temperatura había, o sea, época del año. Época del año, no nada más es tomar el peche por tomarlo, o sea, es importante tomar esta información. A lo mejor no toda, pero sabes dónde encontrarla. Ajá. O sea, y por ejemplo dices, tal sensor, ¿no? O sea, tal sensor debe estar debe ser calibrado. ¿Quién lo calibró la última vez? Debe haber un procedimiento para calibración. O sea, y si lo tienes, pues obviamente ya cubres ese requisito del metadato, ¿no? Pero sí que tengas serie. El número de serie, sí es bien importante. Bueno, el número de serie y el número de asignación, inclusive ha habido casos, me tocó un caso de un sensor que estaba midiendo muy alto, ¿ajá? En una empresa de farmacéutica, ¿no? Y decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y resulta que en lugar de conectarlo a 3 volts, lo conectaron a 5. Y no sé, ¿y quién hizo eso? Pues desde que lo hizo el fabricante, venía a 5 volts y el sensor estaba midiendo de más. Y eso en un cuarto que estaba súper frío porque el equipo entendía que tenía que enfriar más el equipo. Los trabajadores estaban a temperaturas casi de 0 grados, cuando tenían que estar a temperaturas de 12 grados. O sea, dicen, no, es que no se puede trabajar porque hace mucho frío, y realmente fue tema de un mal diseño. ¿Y quién hizo eso? Pues el fabricante. Y se dieron cuenta hasta que revisaron y dijeron, no, es que a lo mejor están mal calibrados los sensores, ¿no? Pues no. Y con todo esto sacaron una decisión. O sea, y por eso es importante tener toda la información. Y ya, y reitero, en un futuro, los metadatos van a ser muy importantes, indispensables. Sí, sí. Y ya, o sea, ya los vemos. O sea, en un futuro va a ser todavía más importante, pero ya lo vemos. Y pues. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchas. Espero que no se hayan aburrido mucho. Pero nos metimos en lo técnico. Sí, para lo que viene, para los episodios que vienen, es muy importante que tengan este concepto, porque vienen retos importantes ahora. Vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de sensores, vamos a hablar de iluminación. Regresar a los básicos. Dejaremos la sustentabilidad un rato, ¿no es cierto? No, creo que no. No, ¿cómo crees? No, me pongo a llorar. No, ¿verdad? Sí, pues sí, no se olviden darle 5 estrellas si es que les gustó. Si no les gustó, pónganos todas las quejas que quieran acá abajo. Y vamos a usar los metadatos para encontrarlos. Sí, para encontrarlos, sí, obviamente, si encontramos cada grosería que nos ponen ahí, ¿no es cierto? Sí, y pues yo creo que algo más que quieras decir, Héctor. Pues nada, fuera de, ya saben dónde encontrarnos. Ahí tenemos nuestra página web, tenemos ahí el Instagram, el LinkedIn, y pues escríbanos, escuchen, nos encanta saber de ustedes. Sí, ya saben, Agronauta.io, ahí te encuentran nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Agronauta.io también, estamos en LinkedIn como Agronauta, el podcast, ahí nos encuentran en Spotify, ahí creo que en Spotify tienen forma de calificar el podcast. Ya saben que si de 5 estrellas a 4, lo que quieran, ¿no? Si no les gusta. Y déjanos un comentario ahí. Siempre cada episodio tiene una marca para dejar comentario. Y pues muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a los agroescuchas. Saludos a todos y pues nos vemos a la que sigue. ¿Qué te pareció? Hasta la próxima. Me gustó. Sí, dale. Saludos.